Es un honor poder saludarlos y a partir de hoy pues poder colaborar de forma permanente con este gran político, este gran comunicador que es mi hermano Mario Ochoa. A las órdenes, hermano. Mi querido Gustavo, para empezar, ¿qué opinas sobre la situación actual que vive el país? O sea, ya no es para nadie un secreto. Tú miras al lado del primer poder del Estado, problemas, mira lo que está pasando en este momento, hay una presidenta interina como es Marta Moyano, miras al otro lado en el Ejecutivo, las cosas están como están. Entonces, ¿qué sientes tú de este momento político que atraviesa el país? Bueno, a mí me han preguntado diplomáticos con los que habitualmente trabajo, me refiero al gobierno chino, al gobierno de la India o al gobierno de España. Me preguntan qué está pasando, qué va a ocurrir, y yo tengo una respuesta, una sola. Hemos vuelto a la normalidad. Hemos vuelto a la normalidad en el sentido que en nuestra patria andina, que tiene 5.000 años de historia, nuestro Perú antiguo, que tiene 5.000 años de historia, siempre ha sido una región ingobernable. Milenariamente hemos sido ingobernables, y esto es porque detrás de cada cerro, detrás de cada cordillera, hay una cultura distinta, y en ese camino es difícil. Solo el Inca Pachacútec, su hijo Tupac Yupanqui, tuvieron gobiernos fuertes, firmes, y pudieron con brazo de hierro gobernar la patria andina. Si recordamos, yo desde mi infancia, el próximo año voy a cumplir 50 años en la política, no recuerdo un periodo de paz. Todo han sido crisis, más crisis y otras crisis. Somos una región ingobernable y también siento que debemos ser autocríticos y cada peruano tiene que tener la corresponsabilidad del voto. ¿Quién ha colocado al gobierno allí? ¿Quién ha votado por el gobierno allí? Y estas son las consecuencias. De tal suerte que estamos en el entender tuyo, con estas bodas de oro que te aprestas a cumplir en la arena política el próximo año, en una vuelta al punto inicial, a un estado donde ciertamente nos hacemos ingobernables. ¿Y qué pensar entonces? En ese estado de ingobernabilidad, ¿qué pensar para mañana? ¿Qué viene para mañana? Importante. Ahí regresamos a lo que decía Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Necesitamos entendernos en un contrato social. La Constitución Política del Estado desde el año 93 ha generado una serie de desarrollo, progreso en nuestro país, pero no ha sido suficiente. En Chile acaba de ser rechazada la nueva Constitución. Aquí lo que tenemos que hacer es entendernos. El Acuerdo Nacional que impulsamos en el año 2002 termina este año. O sea, era para 20 años y ha cumplido su ciclo. Tenemos que ir hacia un nuevo contrato social, hacia un nuevo acuerdo nacional. Debemos entendernos todos, desde la izquierda hasta la derecha. Si no nos entendemos todos, vamos a enfrentarnos. Y eso significa pues un conato civil, y ese conato no nos va a traer buenas consecuencias. Pero ahí podríamos añadir de que hay mucha gente, no tanto mucha, pero los de siempre, estos que viven de las crisis, que si no hay crisis no aparecen en el firmamento político, de los agoreros, de la fatalidad y de tantas cosas, a tener que incendiar mucho más la pradera, de tal manera de que ojalá, ¿no?, Dios nos bendiga para poder encontrar esta unidad, porque hoy ciertamente en este golpe que te doy, golpe que te devuelvo entre legislativo y ejecutivo, en este Estado, en este tiempo de elecciones regionales y municipales, donde más que las ideas, que tal vez los consensos, lo que está primando es quién mete el golpe más bajo y saca al otro de la carrera electoral. ¿Cuál es tu reflexión? Sí, se ha devaluado el patrón político, se ha devaluado el cuadro político. Desde que perdimos el Senado de la República, lo que hemos ido es cada día más abajo en el Parlamento. Yo recuerdo que el Senado estaba compuesto por personajes ilustres, egregios, gente mayor como el Senado romano, y ese Senado es el que le falta hoy al Congreso de la República. Tenemos ahora una suerte de Cámara de Diputados, lo que no tenemos son senadores.
tenemos que volver a la bicameralidad. La bicameralidad. Hay que volver urgentemente. ¿Y el tema de la Constitución, Gustavo? Yo considero que no. Yo considero que no, porque Chile ya es un ejemplo al que ha costado. Lo que podemos es modificar como hicimos nosotros cuando Mario Ochoa fue congresista, cuando Daniel Estrada fue congresista. Modificamos la Constitución y reformamos, por ejemplo, el título de el capítulo y título de la descentralización y creamos los gobiernos regionales, elevamos a los centros poblados menores a la categoría de municipios de centros poblados. Sí se puede reformar la Constitución y de hecho hay que reformarla. Pero cambiar toda la Constitución significa lo que pasó en Chile. Un año de convulsión, otro segundo año de elaboración y otro tercer año de referéndum. 3 años perdidos y las inversiones congeladas. Hay 2 tipos de países en el mundo. Los países constituyentes y los países constituidos. Nadie invierte en un país constituyente. Mira, el detalle ahora va en función a una pregunta que yo sé que no te va a incomodar porque tú eres un analista, eres un hombre que entra al debate, al face to face, ¿no es cierto? Y preguntarte lo siguiente. En este momento, ¿por qué es importante la participación tuya a través de nuestro medio? Porque te aseguro, y te lo puedo apostar, Gustavo, que en provincias altas vas a Chumbivilcas, Espinar, a Canas, a Comayo, a Quispicanchis y les dices al mortal, al de a pie, ¿qué sabes del Parlamento andino? Te van a decir casi nada o poco, pero en todo caso, y miren qué se refleja esto, en el hecho de que nos han estado preguntando, en ese prurito de decir que se vayan todos, ¿también se incluiría al Parlamento andino? Gustavo Pacheco. El Parlamento andino deviene de un tratado internacional del Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969. Es un tratado internacional entre 5 países, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. No nos dedicamos al tema nacional, somos un parlamento de integración. No tenemos nada que ver con el asunto nacional, con lo que está pasando. Lo nuestro es la integración, lo nuestro es la restauración del Tahuantinsuyo. Si le dices al poblador, al que es mencionado, de las altas cumbres de nuestro Cusco querido, el Cusco histórico, que el Parlamento andino intenta restaurar el Tahuantinsuyo, intenta volver al origen de los incas, de los grandes que fuimos, te van a entender. Nosotros somos una restauración y ahora mismo hemos logrado el Estatuto Ciudadano, que sepan los hermanos de Cusco que mañana pueden ir a Colombia a vivir para siempre, a Ecuador, a Bolivia pueden ir a vivir para siempre, como hace un italiano en Alemania, como es un francés en España. Hemos logrado ya borrar fronteras para que los ciudadanos tengan libre circulación. También tenemos un pasaporte común. Estamos buscando la posibilidad de que las normas del Parlamento andino sean vinculantes y que también tengamos una moneda común. Debemos ir hacia una sola patria de 130 millones de habitantes, esperando que Venezuela se reintegre para ser 165 millones de habitantes. Esto éramos los incas. Yo vengo de Puno, soy de Puno, de ahí es el Inca Manco Cápac, y creo en el imperio inca, y ese es el Tahuantinsuyo. Si se disuelve o hay elecciones generales, esos son en temas nacionales, no es en temas internacionales. Por eso cuando Vizcarra disolvió el Congreso, el Parlamento andino continuó. Es un tratado internacional. Más claro, ni el agua en este caso. Correcto. Este es un primer contacto con el doctor Gustavo Pacheco, parlamentario andino, para hablar de estas cosas que, como han podido escuchar, estimados oyentes, televidentes, cibernautas, no son situaciones de otro país, de otro planeta o que solamente le compete a los que están arriba. Al contrario, podríamos decir, si enraizamos este tema de una agenda macro, de esta agenda andina, de los pueblos andinos, de esta comunidad andina de naciones, ciertamente inspirada en lo que refieres, nuestro Tahuantinsuyo, esta cultura inca que ha estado, por supuesto, diseminada en estos países que hoy conforman este proyecto, pero que por ahí está todavía creo que aún gateando y esperamos que en algún momento se incorpore, se ponga de pie y echemos a caminar todos de manera conjunta este proceso de integración latinoamericana, podremos decir con mayor firmeza de que no estamos solos, que esta América
morena, que algunos señalan esta amerindia para nosotros, puede estar ahí vigente y solamente cautiva a sus principios y a sus raíces. Gustavo, queremos escucharte en esta recta final de esta primera entrevista, agradeciéndote obviamente el contacto y qué bueno que recuperemos la misma para tener aquí todas las voces, porque aquí estamos todas las voces y desde tu extracción y tus orígenes puneños vamos a estar aquí nosotros, las Coscowarmis y los Coscorunas, siempre atentos a poder decir hay que seguir construyendo nuestro